Bienvenidos a este nuevo viaje literario en Audiomentores. Hoy les traemos Mi Rincón de Francisco Acebal, una obra profunda que nos invita a reflexionar sobre el ser humano, su relación con la sociedad y su eterna búsqueda de un espacio de paz interior. A través de las vivencias de su protagonista, Acebal nos lleva por un sendero de autodescubrimiento, lucha y, sobre todo, la necesidad de encontrar ese lugar íntimo donde la mente y el alma puedan descansar. A lo largo de estos 14 capítulos, les acompañaremos en esta exploración. Esperamos que disfruten de la narrativa y se sumerjan en las emociones y pensamientos que esta historia transmite. Capítulo 1. El hombre en busca de su rincón. La ciudad amanecía bajo una niebla ligera que se disipaba lentamente con los primeros rayos del sol. El bullicio comenzaba a llenar las calles, con sus carruajes avanzando torpemente entre transeúntes apurados, vendedores pregonando sus mercancías y obreros dirigiéndose a sus labores diarias. Para la mayoría, era solo otro día más en la interminable rutina de la existencia. Para él, en cambio, era el inicio de una reflexión que lo había estado atormentando por años y que finalmente había decidido enfrentar. Desde joven, el protagonista había seguido un camino que, a simple vista, parecía el correcto. Había estudiado, trabajado arduamente y alcanzado una posición respetable en la sociedad. Sin embargo, con cada ascenso, con cada nueva responsabilidad adquirida, sentía que algo dentro de él se marchitaba. La vida, en vez de expandirse ante sus ojos, parecía reducirse a un conjunto de tareas y compromisos que lo asfixiaban lentamente. Cada mañana despertaba con una sensación de pesadez. No era fatiga física, sino un agotamiento profundo, como si una parte de su alma se estuviera desgastando día a día. Caminaba entre las calles adoquinadas, observando los rostros de las personas a su alrededor. Todos parecían tener un propósito, un destino claro al que dirigirse. ¿Y él? ¿Hacia dónde iba? ¿Para qué hacía todo aquello? El problema no era su empleo ni la gente con la que trataba, sino la sensación de vacío que lo perseguía. Había vivido tantos años siguiendo expectativas ajenas que, cuando intentaba recordar qué era lo que realmente deseaba, su mente se quedaba en blanco. Buscaba respuestas en libros, en conversaciones con amigos, en largas caminatas por la ciudad, pero ninguna de esas cosas lograba apaciguar su inquietud. Fue entonces cuando su mente comenzó a obsesionarse con una idea: encontrar su propio rincón. No un rincón físico, sino un refugio donde pudiera sentirse en paz, donde pudiera redescubrirse lejos del ruido del mundo. ¿Pero existía realmente ese lugar? ¿O era solo un anhelo imposible, un espejismo creado por su propia insatisfacción? Aquel día, mientras recorría el centro de la ciudad, tomó una decisión. No podía seguir ignorando esa sensación de vacío. No podía conformarse con una vida que se le escurría entre los dedos sin dejarle nada más que cansancio. Tenía que iniciar su búsqueda. Su primera idea fue huir del ruido. Las grandes avenidas, las plazas llenas de gente, los cafés y las oficinas le resultaban insoportables. Necesitaba un espacio donde pudiera escuchar sus propios pensamientos sin interrupciones. Fue así como comenzó a alejarse poco a poco del centro y adentrarse en las calles menos transitadas, aquellas donde la vida parecía transcurrir a un ritmo más pausado. Caminó sin rumbo fijo, permitiendo que sus pasos lo llevaran donde quisieran. Pronto se encontró en una parte de la ciudad que apenas recordaba. Calles angostas, edificios antiguos cubiertos de enredaderas, pequeños jardines ocultos tras verjas de hierro. Allí, el tiempo parecía haberse detenido. No había el bullicio de los mercados ni el constante ir y venir de los coches de caballos. Solo el suave murmullo del viento entre los árboles y el lejano repique de una campana. Se detuvo frente a una vieja librería de aspecto descuidado. El escaparate mostraba volúmenes antiguos, algunos con las cubiertas gastadas por el tiempo. Sintió un impulso extraño, como si aquel lugar lo estuviera llamando. Entró sin pensarlo demasiado. Dentro, el aroma a papel viejo y tinta lo envolvió de inmediato. El dueño, un hombre de edad avanzada con lentes redondos, lo saludó con un leve asentimiento y continuó acomodando unos libros en un estante. El protagonista recorrió las estanterías sin un objetivo claro, pasando los dedos por los lomos de los libros, leyendo títulos al azar. Entonces, encontró un pequeño volumen sin título en la portada, con las hojas amarillentas y gastadas por el tiempo. Lo tomó con curiosidad y lo abrió. La primera línea lo dejó helado. Para aquel que busca su rincón en el mundo,
pero no sabe dónde hallarlo. Se quedó inmóvil, sintiendo que el libro le hablaba directamente. Pasó las páginas con avidez, encontrando fragmentos que parecían describir su propia vida. Hablaban de la soledad, del ruido del mundo, de la necesidad de encontrar un refugio para el alma. «Veo que ha encontrado algo interesante», dijo el librero, observándolo por encima de sus lentes. «Sí», murmuró el protagonista, aún absorto en la lectura. «Es como si este libro hubiera estado esperándome». El anciano sonrió. A veces, los libros encuentran a sus lectores en el momento adecuado. El protagonista supo en ese instante que ese pequeño hallazgo era solo el comienzo. Su rincón aún estaba lejos de ser encontrado, pero algo dentro de él se había encendido. Una chispa de esperanza, una certeza de que, quizás, si continuaba su búsqueda, finalmente podría hallar lo que tanto anhelaba. Salió de la librería con el libro en sus manos, sintiendo que su viaje apenas comenzaba. El mundo seguía igual de ruidoso y caótico, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía un propósito. Capítulo 2. Un libro, una guía, un sendero. El libro que había encontrado en aquella pequeña librería se convirtió en su compañero inseparable. Lo llevaba consigo a todas partes, lo leía en cada momento libre y, cuanto más avanzaba en sus páginas, más sentía que cada palabra estaba escrita para él. Era un libro sin autor, sin fecha de publicación, sin ningún indicio de su origen. Parecía un manuscrito anónimo que había viajado a través del tiempo esperando a ser descubierto por alguien que, como él, buscaba respuestas. Las primeras páginas hablaban de la importancia del silencio, del valor de la introspección y del peligro de vivir una vida guiada únicamente por las expectativas ajenas. Para el protagonista, esas ideas no eran nuevas, pero jamás las había visto expresadas de manera tan clara y directa. ¿Acaso realmente existían otras personas que, como él, habían sentido esa necesidad imperiosa de encontrar su propio rincón? Se sumergió en la lectura con fervor, anotando frases en un pequeño cuaderno, reflexionando sobre cada pasaje como si estuviera descifrando un mensaje secreto destinado únicamente a él. No busques el rincón en el mundo exterior si antes no lo has encontrado dentro de ti. Esa frase lo dejó inmóvil. Había pasado tanto tiempo deseando huir, imaginando un lugar apartado donde pudiera escapar del ruido y la presión de la sociedad. Pero, ¿y si el rincón que tanto buscaba no era un lugar físico, sino un estado mental? ¿Y si no se trataba de huir, sino de aprender a habitarse a sí mismo? Decidió poner a prueba aquella idea. Al día siguiente, en lugar de evitar las multitudes y el ruido de la ciudad como solía hacer, caminó entre ellas con un propósito distinto. Observó a la gente, no con fastidio, sino con curiosidad. Escuchó los sonidos de la ciudad sin prisa por alejarse. Intentó encontrar un momento de calma en medio del caos. Pero no fue fácil. La costumbre de sentirse agobiado, de desear estar en otro lugar, era demasiado fuerte. Cada ruido, cada conversación ajena, cada estímulo externo lo sacaba de su intento de introspección. Esa noche, frustrado, volvió a abrir el libro. La paz no se encuentra en el silencio absoluto, sino en la capacidad de estar en paz incluso en el ruido. Comprendió entonces que su búsqueda sería más difícil de lo que imaginaba. Encontrar su rincón no significaba escapar, sino aprender a construir ese espacio dentro de sí mismo, sin importar dónde estuviera. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo encontrar tranquilidad en medio de un mundo que parecía diseñado para impedirlo? Decidió cambiar su enfoque. En lugar de esperar que el entorno se ajustara a sus necesidades, intentaría ajustar su percepción del entorno. Si no podía controlar el mundo exterior, tal vez sí podía controlar cómo lo experimentaba. Los días siguientes se dedicó a pequeños experimentos. Se sentaba en una plaza concurrida y cerraba los ojos, intentando escuchar los sonidos no como una cacofonía insoportable, sino como una sinfonía de la vida. Caminaba sin prisa, respirando profundamente, tratando de encontrar belleza en los detalles más simples, la forma en que la luz se filtraba entre los árboles, el sonido de los pasos en el empedrado, el aroma del pan recién horneado que salía de una panadería. Y poco a poco, algo empezó a cambiar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía habitar el presente sin la necesidad de escapar. No era aún el rincón que buscaba, pero era un paso en la dirección correcta. El libro, con su lenguaje misterioso y sus consejos enigmáticos, se había convertido en su maestro silencioso.
Y aunque aún tenía muchas preguntas sin respuesta, sentía que estaba comenzando a comprender algo esencial. Su rincón no estaba en un lugar lejano, sino en la forma en que aprendía a estar consigo mismo. El verdadero viaje apenas comenzaba. Capítulo 3. El arte de la soledad. El protagonista comenzó a notar un cambio en su percepción del tiempo. Antes, los días parecían arrastrarse, cada jornada era un reflejo de la anterior, marcada por la rutina y la sensación de vacío. Pero ahora, con su nuevo propósito, cada instante se convertía en una oportunidad de aprendizaje. La idea de la soledad como un arte no dejaba de resonar en su mente. ¿Cómo era posible que algo que la mayoría temía o evitaba pudiera ser, en realidad, una forma de plenitud? Decidió explorar esta noción de manera más consciente. Desde siempre, había estado acostumbrado a llenar los vacíos con distracciones. Conversaciones superficiales, ruido de fondo, la lectura mecánica de noticias irrelevantes, incluso el simple acto de desplazarse sin rumbo definido por la ciudad. Pero ahora se propuso un reto. En lugar de buscar compañía externa, intentaría conocerse mejor en los momentos de quietud. La tarde siguiente, volvió al parque apartado donde había sentido por primera vez esa extraña sensación de paz. Eligió el mismo banco de madera, gastado por el tiempo, y se sentó sin hacer nada más que observar. Los primeros minutos fueron difíciles. Su mente, acostumbrada a la constante estimulación, insistía en divagar. Pensaba en cosas triviales, en pendientes, en recuerdos aleatorios que parecían surgir de la nada. Pero, poco a poco, empezó a notar detalles que antes le pasaban desapercibidos. El viento meciendo las hojas de los árboles, dibujando sombras danzantes sobre la hierba. El canto de un pájaro solitario, que se repetía con un ritmo hipnótico. La manera en que la luz del sol se filtraba a través de las nubes, tiñendo el cielo de matices que cambiaban segundo a segundo. Se sintió pequeño ante la inmensidad de esos detalles, pero no de una forma negativa. Más bien, era como si por fin comprendiera que el mundo existía en armonía sin necesidad de su intervención. Que podía ser un observador en lugar de un participante constante. Entonces recordó una frase del libro que lo había llevado hasta este punto. La soledad es el rincón donde se cultiva el alma. Quien aprende a estar solo, jamás volverá a sentirse perdido. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que esas palabras tenían sentido. No se trataba de aislarse del mundo ni de rechazar la compañía de los demás, sino de aprender a estar con uno mismo sin miedo ni incomodidad. De descubrir que la verdadera plenitud no dependía de los estímulos externos, sino de la relación que uno tenía consigo mismo. Esa noche, al regresar a su hogar, sintió la necesidad de escribir. No había llevado su cuaderno al parque, pero ahora, bajo la tenue luz de su lámpara, dejó que sus pensamientos fluyeran sobre el papel. Hoy comprendí que el miedo a la soledad no es más que el miedo a enfrentarnos a nuestra propia mente. Hemos sido condicionados a verla como un castigo, cuando en realidad es un regalo. Un espacio sagrado donde podemos descubrir quiénes somos sin máscaras, sin distracciones, sin la necesidad de aprobación ajena. Mientras escribía, sintió que algo dentro de él se acomodaba en su lugar. No era el final de su búsqueda, sino apenas el comienzo. Pero ahora tenía una certeza que antes no poseía. Su rincón en el mundo no era un destino geográfico, sino un estado mental. Y por primera vez en su vida, sintió que estaba realmente en camino. Capítulo 4. El reflejo en el silencio. La rutina del protagonista había cambiado. Antes, la soledad le pesaba como un lastre, un vacío que debía llenar con distracciones. Pero ahora, se había convertido en una compañera, en un espacio donde empezaba a descubrirse a sí mismo. Sin embargo, aceptar la soledad no significaba que los viejos hábitos desaparecieran por completo. Todavía había momentos de duda, instantes en los que su mente lo traicionaba, llenándolo de preguntas sin respuesta. Aquella mañana, mientras preparaba su café, se quedó mirando su reflejo en la ventana. La imagen era la misma de siempre, pero algo en sus ojos parecía diferente. ¿Se debía a su nueva perspectiva, o realmente estaba cambiando? Recordó algo que había leído la noche anterior en su libro. No temas al silencio. En él se ocultan las respuestas que el ruido te impide escuchar. Decidió que era el momento de enfrentar ese silencio de una forma más profunda. El regreso al parque. Esa tarde, volvió al mismo parque que se había convertido en su refugio. Esta vez, en lugar de limitarse a observar,
cerró los ojos y se dejó envolver por los sonidos a su alrededor. El viento silbaba entre las hojas, los pájaros trinaban en la distancia, el murmullo lejano de la ciudad se filtraba entre las pausas de la naturaleza. Pero lo más importante era lo que no escuchaba: el ruido constante de su propia mente, la presión de las expectativas, la ansiedad de llenar cada segundo con actividad. Por primera vez, experimentó lo que significaba estar realmente presente. Se quedó así durante varios minutos, hasta que un pensamiento inesperado cruzó su mente. ¿Cuánto tiempo había pasado evitando conocerse a sí mismo? Siempre había creído que se conocía bien, pero ahora, en el silencio, entendía que había partes del que nunca había explorado. Miedos sin enfrentar, sueños que había relegado al olvido, deseos que ni siquiera se había permitido aceptar. Comprendió que el miedo a la soledad no era realmente un miedo a estar solo. Era el miedo a encontrarse cara a cara con su propia esencia. El reencuentro consigo mismo. Esa noche, al regresar a casa, encendió una vela y apagó todas las luces. No porque buscara un ambiente especial, sino porque quería experimentar la oscuridad sin distracciones. Se sentó en el suelo y respiró hondo. Dejó que su mente divagara, que los recuerdos surgieran sin filtros. Pensó en su infancia, en los momentos en los que se había sentido más libre. Recordó los días en los que soñaba sin miedo, antes de que el mundo le impusiera reglas sobre lo que debía hacer y en quién debía convertirse. Se preguntó en qué momento había dejado de escuchar su propia voz. Y en ese instante, lo comprendió. El rincón que tanto buscaba no estaba en un lugar físico, sino en su interior. Era el espacio donde podía ser completamente el mismo, sin las expectativas de los demás, sin la necesidad de encajar en un molde. Era el reflejo en el silencio. Y por primera vez en su vida, se permitió abrazarlo. Capítulo 5. La memoria de las sombras. A medida que los días pasaban, el protagonista empezó a notar cambios en su percepción. Ya no temía tanto los momentos de quietud, pero cada vez que se sumergía en el silencio, surgían recuerdos que creía olvidados. No eran solo imágenes del pasado, sino emociones atrapadas, fragmentos de sí mismo que había enterrado con el tiempo. Esa mañana, despertó sintiéndose inquieto. La noche anterior había soñado con su infancia, con lugares que ya no existían y con personas que hacía años no veía. Era como si su mente estuviera hurgando en sus memorias, obligándolo a mirar en rincones que había evitado. Se preparó un café y, sin pensarlo mucho, tomó su cuaderno y escribió: Las sombras de nuestra memoria no desaparecen con el tiempo. Se ocultan en los rincones de nuestra mente, esperando el momento adecuado para volver a nosotros. No para asustarnos, sino para recordarnos quiénes fuimos y quiénes aún podemos ser. Las palabras lo sorprendieron. No solía escribir pensamientos tan profundos sobre sí mismo. Era como si algo dentro de él estuviera despertando. El reencuentro con el pasado. Decidió salir a caminar. Necesitaba aire, movimiento, algo que lo ayudara a procesar lo que sentía. Sus pasos lo llevaron a un barrio que no visitaba desde hacía años. Las calles le resultaban familiares, pero al mismo tiempo extrañas. El tiempo había cambiado muchas cosas, pero no el recuerdo de lo que alguna vez significaron para él. Se detuvo frente a una casa de fachada antigua. Era la casa de su infancia. Ya no le pertenecía, pero aún podía verla en su mente tal como era en aquellos días. Las tardes en el patio, las risas en el corredor, la sensación de seguridad que solo un hogar podía ofrecer. El peso de la nostalgia lo golpeó con fuerza. Se dio cuenta de que parte de su miedo a la soledad provenía de haber perdido ese sentimiento de pertenencia. No a un lugar físico, sino a una etapa de su vida donde todo parecía más sencillo, donde no sentía la necesidad de buscar algo más porque ya lo tenía todo. Pero el tiempo no retrocede, y él tampoco quería vivir anclado en el pasado. Cerró los ojos y respiró hondo. Entendió que, aunque la casa ya no fuera suya, los recuerdos sí lo eran. Y con ellos, la posibilidad de construir algo nuevo, de encontrar en sí mismo ese mismo refugio que alguna vez le brindaron las paredes de su infancia. El valor de mirar atrás. Esa noche, volvió a escribir en su cuaderno. No se trata de huir del pasado ni de quedarnos atrapados en él. Se trata de recordarlo con gratitud, de entender que cada sombra que nos acompaña forma parte de quienes somos. No para definirnos, sino para darnos perspectiva. Cerró el cuaderno con una sensación de alivio. Las sombras de su memoria seguían allí, pero ya no le pesaban tanto.
Por primera vez, en lugar de temerlas, decidió abrazarlas. Capítulo 6. Ecos del ayer. Aquella mañana, el protagonista despertó con una sensación extraña, como si los sueños de la noche anterior hubieran dejado una huella en su conciencia. Había soñado con una voz, suave y lejana, llamándolo desde algún lugar desconocido. No recordaba las palabras exactas, pero la sensación persistía en su pecho como un eco del ayer. Se sentó en la cama y miró a su alrededor. Su cuarto estaba en penumbras, con los primeros rayos de sol filtrándose por la ventana. El aire tenía un aroma distinto, una mezcla de lluvia reciente y tierra húmeda. Algo en ese ambiente le recordó las tardes de su infancia, cuando se refugiaba en casa tras un aguacero, sumido en pensamientos que aún no sabía poner en palabras. Se levantó con lentitud, y casi de forma automática, buscó su cuaderno. Sentía la necesidad de escribir, aunque aún no sabía exactamente qué. Hay ecos que nos persiguen, no para atormentarnos, sino para guiarnos. Son fragmentos de nuestro pasado que nos susurran verdades olvidadas, esperando que estemos listos para escucharlas. Leyó sus propias palabras en voz baja. ¿Por qué sentía que alguien, o algo, intentaba decirle algo desde dentro de su propia memoria? Un viaje inesperado. Decidió salir de casa. El aire fresco le ayudaría a ordenar sus pensamientos. Caminó sin rumbo fijo hasta que, sin darse cuenta, llegó a la estación de tren. No tenía pensado viajar, pero el impulso fue más fuerte que la razón. Compró un boleto a un pueblo que apenas recordaba, un lugar que había visitado de niño con su familia en una de sus últimas vacaciones juntos. El trayecto fue silencioso, acompañado solo por el sonido rítmico del tren avanzando sobre los rieles. Miró por la ventana y observó el paisaje pasar. Campos abiertos, árboles desnudos por el invierno, casas solitarias dispersas en la distancia. Todo parecía sacado de una postal antigua, como si el tiempo se hubiera detenido en esos lugares. Al llegar, el pueblo le pareció más pequeño de lo que recordaba. Las calles empedradas, la iglesia en la plaza central, los balcones con flores marchitas, todo estaba ahí, pero con una capa de nostalgia que solo el tiempo puede otorgar. Se dejó llevar por sus pasos hasta llegar a la casa donde se habían hospedado en aquel verano lejano. Ya no era una posada. Ahora parecía una vivienda privada, con las ventanas cerradas y un aire de abandono. Apoyó una mano en la verja oxidada y cerró los ojos. En su mente, aún podía escuchar las risas de su familia, sentir la calidez del sol en su piel, oler el aroma a pan recién horneado que salía de la cocina. Aquella época parecía tan lejana y, al mismo tiempo, tan presente en ese instante. Se preguntó en qué momento había dejado de recordar esos días con alegría y los había convertido en simples sombras de un pasado inalcanzable. El eco en su interior. Respiró hondo y decidió no quedarse atrapado en la melancolía. No podía cambiar el pasado, pero sí podía cambiar la forma en que lo veía. En lugar de lamentar lo que ya no era, podía agradecer lo que había sido. En lugar de temer los ecos del ayer, podía escucharlos y aprender de ellos. Y en ese momento, lo comprendió. El rincón que buscaba no estaba en ese pueblo, ni en la casa, ni en los recuerdos. El rincón siempre había estado dentro de él. Siempre lo había estado llamando. Solo que ahora, por fin, estaba listo para escucharlo. Capítulo 7. El umbral del presente. El tren de regreso se deslizaba por los rieles con el mismo ritmo monótono de siempre, pero el protagonista sentía que algo había cambiado en su interior. Mientras miraba el paisaje a través de la ventanilla, se dio cuenta de que la sensación de melancolía que lo había acompañado en el viaje de ida se había disipado. No porque el pasado hubiera perdido su importancia, sino porque ahora lo veía con otros ojos. Cada imagen que pasaba ante los campos extendiéndose hasta el horizonte, los árboles solitarios, las pequeñas casas de ladrillo dispersas en la distancia, le recordaba que todo en la vida está en constante movimiento. Lo que alguna vez fue familiar puede transformarse, pero su esencia sigue ahí, esperando a ser redescubierta. Cerró los ojos y respiró hondo. El aire tenía un aroma a tierra húmeda, a madera envejecida, a recuerdos que se niegan a desaparecer. Pero esta vez, en lugar de sentir nostalgia, sintió gratitud. Cuando el tren llegó a su destino, la estación le pareció menos fría de lo habitual. El bullicio de la gente, las luces titilantes, el sonido de los pasos apresurados sobre el suelo de mármol. Todo seguía igual, pero él ya no lo percibía como una amenaza.
Caminó por la ciudad con una sensación de ligereza. Miró los escaparates iluminados, los rostros desconocidos que pasaban junto a él, los anuncios que parpadeaban en lo alto de los edificios. Todo formaba parte de un mundo que había aprendido a ignorar en su ensimismamiento, pero que ahora parecía cobrar un nuevo sentido. No estaba seguro de cuánto duraría esta sensación de claridad, pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de perderla. El reencuentro con lo que dejó atrás. Cuando llegó a su departamento, dejó su abrigo sobre la silla y se dirigió directamente a su escritorio. Su cuaderno seguía abierto donde lo había dejado. Las palabras escritas en la última página parecían mirarlo fijamente, como si estuvieran esperando que él terminara una conversación pendiente. Los recuerdos no nos atan. Nos enseñan. Son la raíz de quienes somos, pero no el límite de lo que podemos ser. Leyó la frase en voz baja, sintiendo como cada palabra resonaba dentro de él. Hasta ahora, había visto su pasado como una prisión, un laberinto del que no podía salir. Pero ¿y si en realidad era un mapa? ¿Una guía para entenderse mejor, para encontrar su propio camino? El pensamiento lo hizo sonreír. Se dejó caer en la silla y tomó el bolígrafo. He pasado tanto tiempo huyendo de mi historia que olvidé que podía aprender de ella. No se trata de olvidar ni de aferrarse, sino de encontrar el equilibrio entre lo que fue y lo que es. Y, sobre todo, entre lo que aún puede ser. El sonido del bolígrafo rasgando el papel era reconfortante, casi hipnótico. Se dio cuenta de que escribir era su forma de dialogar consigo mismo, de darle sentido a todo lo que sentía. Pero había algo más. Un impulso que crecía dentro de él. Un deseo de conectar con lo que había dejado atrás. Casi sin pensarlo, tomó su teléfono y buscó un número que no había marcado en años. Su dedo vaciló sobre la pantalla por un instante, pero finalmente presionó el botón de llamada. El tono de espera se alargó más de lo que esperaba. Por un momento, pensó en colgar. Pero antes de que pudiera hacerlo, una voz respondió al otro lado de la línea. ¿Hola? El sonido le resultó familiar, aunque notó un matiz distinto, como si el tiempo también hubiera dejado su huella en ella. No esperaba tu llamada, dijo la voz, con un tono que mezclaba sorpresa y cautela. El protagonista cerró los ojos por un momento, respiró hondo y sonrió. Yo tampoco. En ese instante, comprendió que no importaba cuánto tiempo hubiera pasado. Siempre existía la posibilidad de reconstruir. Porque el verdadero rincón que buscaba no era un lugar. Era un estado del alma. Y, por primera vez en mucho tiempo, se atrevía a cruzar su umbral. Capítulo 8. El eco de las palabras no dichas. El silencio que siguió a la respuesta del otro lado de la línea se sintió denso, como si estuviera cargado con todos los años de distancia, con todas las palabras que nunca se dijeron, con todo lo que quedó suspendido en el tiempo. ¿Sigues ahí?, preguntó la voz, con una mezcla de duda y expectativa. El protagonista apretó el teléfono con más fuerza, sintiendo que este momento era más difícil de lo que había imaginado. Había pensado en esta llamada muchas veces, ensayando en su mente las palabras perfectas. Pero ahora que el momento había llegado, las frases se desvanecían antes de que pudiera pronunciarlas. Sí, respondió finalmente. Estoy aquí. Hubo un leve suspiro al otro lado, como si su interlocutor estuviera procesando esas dos palabras. Luego, una pausa. Un puente invisible tendiéndose entre ellos. Es extraño escucharte después de tanto tiempo, dijo la voz, y en su tono no había reproche, solo una sinceridad cautelosa. El protagonista cerró los ojos. Quería decir tantas cosas, pero al mismo tiempo, no sabía por dónde empezar. ¿Se puede retomar una conversación interrumpida hace años sin que las heridas del pasado se filtren en cada palabra? Lo sé, dijo al fin. Supongo que necesitaba tiempo. ¿Tiempo para qué? Buena pregunta. Tiempo para entenderse, para dejar de huir, para aceptar que hay historias que no pueden borrarse, solo transformarse. Para darme cuenta de que no todo está perdido. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez tenía una cualidad distinta. No era una barrera, sino una pausa de reflexión, un espacio en el que ambos parecían estar midiendo sus emociones. Finalmente, la voz habló de nuevo. ¿Quieres vernos? La pregunta lo tomó por sorpresa. No había pensado en esa posibilidad todavía. Hacer una llamada era un primer paso,
pero encontrarse cara a cara implicaba enfrentar todo de golpe. Sin embargo, algo dentro de él le dijo que si colgaba sin aceptar, podría perder esta oportunidad para siempre. Sí, dijo, sintiendo un vértigo en el estómago. Me gustaría. Un leve suspiro de alivio cruzó la línea. Entonces dime cuándo. El peso de los recuerdos. Cuando colgó, sintió su corazón latiendo con fuerza. Se pasó una mano por la cara y se recargó en la silla, tratando de asimilar lo que acababa de hacer. Se levantó y caminó por la habitación. Su mente estaba llena de recuerdos, imágenes superpuestas de lo que una vez fue y de lo que ahora podría ser. Se detuvo frente a la estantería, donde aún guardaba algunos objetos de su pasado. Tomó un viejo álbum de fotos y lo abrió con cautela. Las imágenes parecían mirarlo desde otra época, desde otro él. En cada fotografía había una historia, una emoción atrapada en el papel. Se detuvo en una en particular, una tarde de invierno, una sonrisa sincera, una promesa implícita de que nada cambiaría. Pero todo cambió. Cerró el álbum con cuidado y lo devolvió a su lugar. No podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir qué hacer con él. El día del reencuentro. Cuando llegó al lugar acordado, sintió un leve temblor en las manos. Era un café pequeño, discreto, el tipo de sitio donde la gente se pierde en conversaciones tranquilas. Entró y la vio allí, esperando. Sus ojos se encontraron, y por un instante, el tiempo pareció desdibujarse. «Hola», dijo ella, con una sonrisa tenue. Él sonrió de vuelta. «Hola». Y, con ese simple saludo, supo que aún había páginas por escribir en esta historia. Capítulo 8. Puentes hacia la reconciliación. El reencuentro telefónico había dejado al protagonista con una sensación de esperanza renovada, como si el pasado, en lugar de ser una carga, se convirtiera en una herramienta para construir el futuro. Esa misma noche, mientras la ciudad dormía, él se sumergió en la escritura, plasmando en su cuaderno una avalancha de emociones y recuerdos. Cada palabra parecía tender un puente entre lo que fue y lo que aún podía ser. La llamada que abre puertas. La conversación telefónica, breve pero intensa, había sido el primer paso para retomar vínculos que el tiempo había dejado atrás. La voz al otro lado de la línea, aquella que reconoció el calor y la nostalgia de épocas compartidas, despertó en él la necesidad de reconciliarse con su historia. Esa noche, en el silencio de su habitación, escribió: «Las distancias se acortan cuando abrimos el corazón, y las heridas del pasado se curan con el perdón y el amor. Quizás el rincón que busco también se encuentre en la reconstrucción de lo que una vez fue». Esa reflexión le hizo darse cuenta de que, en su afán por encontrar un refugio interior, había dejado de lado a las personas que formaron parte de su vida. Ahora comprendía que la verdadera paz no se forjaba en el aislamiento absoluto, sino en el equilibrio entre la introspección y la conexión con quienes compartieron su camino. El reencuentro en persona. Con esa idea clara, decidió que era momento de buscar un reencuentro en persona. Programó una cita con aquella persona de la llamada, alguien que había sido testigo de su pasado y que, a pesar del tiempo, seguía ocupando un lugar especial en su memoria. Se encontraron en un pequeño café, aquel lugar de ambiente íntimo, donde el murmullo de las conversaciones se mezclaba con el aroma a café recién hecho. Al verse cara a cara, ambos sintieron la familiaridad de tiempos pasados. Las primeras palabras fueron tímidas, un saludo sincero que apenas disolvía la barrera del tiempo. Pero conforme la charla avanzaba, las historias y anécdotas comenzaron a fluir como un río. Recordaron juntos los días de juventud, las risas compartidas, los sueños que en su momento parecían infinitos. La conversación se transformó en una especie de terapia, donde cada relato contribuía a sanar viejas heridas. «¿Sabes?», dijo ella en un momento de pausa, «creo que el tiempo no ha borrado lo que vivimos, solo lo ha matizado. Hoy, nuestras experiencias nos han dado la oportunidad de ver la vida con ojos más sabios». Él asintió, comprendiendo que la verdadera reconciliación implicaba aceptar tanto la luz como la sombra del pasado. Se dio cuenta de que cada experiencia, incluso las dolorosas, había contribuido a moldear la persona que era ahora. Y esa aceptación era, en sí misma, un paso hacia el hallazgo de su tan anhelado rincón. El puente entre el ayer y el hoy. El reencuentro fue solo el comienzo de una serie de esfuerzos por reconstruir los puentes rotos. Durante las semanas siguientes, se propuso retomar el contacto con amigos y familiares,
con el objetivo de reconstruir relaciones que había descuidado en su búsqueda interior. Cada encuentro era una oportunidad para escuchar, comprender y perdonar. Descubrió que, al abrirse a los demás, encontraba reflejos de sí mismo que le ayudaban a sanar sus propias cicatrices. Comenzó a ver su pasado como un conjunto de capítulos que, aunque dolorosos en ocasiones, eran parte de su identidad. Aprendió a no temer a esos recuerdos, sino a abrazarlos como lecciones de vida. Con cada conversación, cada risa compartida y cada lágrima sincera, el rincón que tanto había buscado se iba haciendo más claro. No se trataba de aislarse del mundo, sino de encontrar el equilibrio necesario para ser auténtico, sin rehuir lo que le había hecho vulnerable. Esa transformación se reflejaba en sus escritos. En su cuaderno, anotaba: el puente entre el ayer y el hoy se construye con palabras, miradas y silencios compartidos. Es en la aceptación de cada fragmento de nuestra historia donde encontramos la paz, y en la conexión con los demás, el coraje para seguir adelante. Un nuevo capítulo en el camino. Al salir del café aquella tarde, el protagonista se sintió renovado. La experiencia le había enseñado que la reconciliación no es un acto único, sino un proceso continuo. Comprendió que su rincón interior no es un lugar estático, sino una construcción diaria que se fortalece con cada lazo que repara, cada herida que sana y cada vínculo que redescubre el valor de la empatía. Con el corazón abierto y una determinación renovada, se dispuso a continuar su viaje interior, sabiendo que, a veces, el refugio más seguro se encuentra en los puentes que volvemos a tender con quienes amamos. Capítulo 10. La revelación del ser. El tiempo había pasado con rapidez desde su último encuentro. Las semanas transcurrieron entre la rutina de los días y los momentos de introspección que, aunque breves, comenzaban a llenar de sentido cada una de sus acciones. Había aprendido a escuchar, no solo a los demás, sino también a sí mismo. Y era en esos silencios que surgían las revelaciones más importantes, aquellas que le indicaban el camino hacia un entendimiento más profundo de su ser. El retorno al origen. El protagonista había tomado la decisión de regresar a la ciudad donde creció. No era un regreso por nostalgia, sino un viaje hacia las raíces, un intento por encontrar las respuestas que aún le faltaban. Sabía que, para comprender su presente, debía primero conectar con su pasado de manera plena. Aquella ciudad, con sus calles conocidas y sus rincones olvidados, se alzaba ante él como el escenario de su transformación. Al caminar por las mismas calles que una vez recorriera con sus amigos de la infancia, una sensación de familiaridad lo invadió. Sin embargo, ahora todo parecía tener un aire diferente. Las casas, los árboles, las tiendas. Nada había cambiado en apariencia, pero él sentía que algo en su interior había mutado. Quizás era la forma en que miraba. Quizás era el tiempo que había pasado. O tal vez era la conciencia de que, al fin, entendía su lugar dentro de todo aquello. Decidió entrar en su antigua casa. Aunque ya no vivía allí, el edificio seguía siendo el mismo, con las paredes que habían visto crecer su vida y sus sueños. La puerta chirrió al abrirse, como un eco del pasado, y al entrar en el salón, los recuerdos comenzaron a invadirlo. La mesa, el reloj de pared, las fotos en las paredes. Cada objeto parecía contar una historia, cada rincón tenía algo que ofrecer, algo que finalmente entendía. Se sentó en el viejo sofá donde había pasado horas leyendo, pensando, soñando. El tiempo en este lugar, en ese instante, parecía diluirse. Los recuerdos de su infancia, de su juventud, de los momentos de alegría y tristeza, pasaban ante él como una película de la que ahora formaba parte. No los veía como una carga, como antes. Ahora, los veía como piezas de un rompecabezas que, finalmente, había comenzado a encajar. Reflexión y aceptación. Esa noche, mientras la ciudad se sumía en el silencio, el protagonista escribió. Escribió como nunca antes lo había hecho. Ya no buscaba respuestas ajenas, ni huía de lo que sentía. Ahora, solo quería comprender lo que su alma le decía. En las páginas de su cuaderno, las palabras fluían con libertad. Escribió sobre el paso del tiempo, sobre el amor, sobre el arrepentimiento y la gratitud. Y en todo ello, una verdad comenzó a emerger con claridad. El sufrimiento era inevitable, pero no era eterno. La vida, como la ciudad, siempre está cambiando. Y lo que una vez fue un dolor insuperable se convierte, con el tiempo, en una lección invaluable. He aprendido a aceptar mis cicatrices,
pues son ellas las que me han dado la fuerza para seguir adelante. En cada una de ellas hay una historia, y en cada historia, un propósito. Con esta reflexión, entendió que el verdadero viaje no era hacia el pasado, ni hacia un rincón imaginario en su mente. El verdadero viaje era hacia su propio interior, hacia una aceptación más profunda de quién era y quién había llegado a ser. Un reencuentro inesperado. Al día siguiente, mientras paseaba por el parque cercano, se encontró con alguien del pasado. Al principio, no lo reconoció, pero la mirada de esa persona le resultaba extrañamente familiar. Era un amigo de la infancia, alguien con quien había compartido muchos momentos, pero con quien había perdido el contacto tras los años. El encuentro fue breve, pero significativo. Conversaron sobre los años pasados, los momentos que compartieron y cómo la vida los había llevado por caminos distintos. Pero lo más importante fue lo que aprendió de esa charla. Al escuchar a su amigo hablar sobre sus propias luchas y victorias, el protagonista comprendió algo crucial: no estaba solo en su viaje. Todos, de alguna manera, estaban transitando caminos paralelos, buscando respuestas, enfrentando sus propios miedos y deseos. Y lo más hermoso de todo era que, aunque cada uno tenía su propia historia, todos compartían la misma esencia humana. El cierre del círculo. De regreso a su departamento, el protagonista se sintió lleno de una paz que no había experimentado antes. Había regresado a su origen para encontrar que, en realidad, no existía un solo lugar al que perteneciera. La verdadera pertenencia no dependía de un lugar o de una persona, dependía de cómo él se relacionaba con lo que había vivido y con lo que estaba por vivir. En su cuaderno, escribió: la revelación no está en un rincón físico, ni en una respuesta definitiva. Está en cada paso que damos, en la aceptación de lo que somos y en el entendimiento de que cada capítulo de nuestra vida tiene un propósito. Hoy, soy dueño de mi presente, y el pasado ya no me define. Con esa última reflexión, el círculo se cerró. Ya no sentía que su vida fuera una búsqueda interminable. Ahora sabía que cada experiencia, cada elección, le había llevado hasta ese punto. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, ya no temía al desconocido. Había encontrado su paz en el proceso de aceptación y reconciliación consigo mismo. Capítulo 11. El horizonte de las nuevas posibilidades. A pesar de que el viaje hacia el interior del protagonista había avanzado significativamente, el horizonte seguía extendiéndose ante él, prometiendo nuevas oportunidades y desafíos. Su encuentro con el pasado y las revelaciones personales que había experimentado le habían dado la clave para avanzar, pero el verdadero trabajo aún estaba por hacerse. Aunque ahora se sentía más centrado, sabía que su camino no era solo hacia la reflexión, sino también hacia la acción. La necesidad de acción. Una mañana, al despertar, se sintió impulsado a salir a caminar. Era como si el aire fresco de la ciudad le ofreciera una nueva perspectiva. A lo largo de estos meses de introspección, había comprendido que solo pensarse y analizar su vida no era suficiente. El equilibrio debía venir también de la acción, de poner en práctica todo lo aprendido. En ese paseo, entre los ruidos de la ciudad que nunca descansaba, se dio cuenta de lo mucho que había cambiado su percepción del mundo. Aquella misma ciudad que antes le parecía asfixiante, ahora le parecía llena de posibilidades. Los edificios, las calles, los parques, todo parecía tener un significado más profundo. Se encontraba observando la vida de una forma distinta, casi como un espectador que, a través de la ventana de su propio ser, veía cómo las personas caminaban con prisas, como él lo hacía antes, pero ahora con la conciencia de que el tiempo era algo que debía saborear más que apresurar. Mientras caminaba, se cruzó con una librería que le llamó la atención. Decidió entrar, algo que hacía años que no hacía con esa curiosidad. Al mirar los títulos, algo en su interior despertó. Quería leer más, quería explorar aún más profundo en los temas que ahora le apasionaban. Sentía que su conocimiento necesitaba expandirse, que debía nutrir su mente con todo lo que el mundo tenía para ofrecer. Al comprar un par de libros sobre filosofía y psicología, algo dentro de él se iluminó. No se trataba solo de reflexionar sobre sí mismo, sino también de sumergirse en las sabidurías acumuladas de otros. Los libros se convirtieron en una forma de continuar su viaje, ahora no solo hacia su interior, sino también hacia el exterior, hacia las posibilidades de crecimiento personal que el mundo ofrecía. Un desafío inesperado. Esa misma tarde, al regresar a su casa, se encontró con una invitación. Un viejo amigo,
alguien con quien no había hablado en años, le había enviado una carta. El mensaje era claro: querían que él formara parte de un proyecto colaborativo. La idea era crear un espacio comunitario donde se pudieran compartir experiencias, pensamientos y reflexiones de todo tipo. La invitación le parecía extraña, pero al mismo tiempo, algo dentro de él sintió que debía aceptarla. El proyecto ofrecía algo nuevo, algo que rompía con las rutinas preestablecidas. Era la oportunidad de conectar con personas que compartieran intereses similares, de formar parte de algo más grande que él mismo, pero también de abrirse a nuevas perspectivas que podrían enriquecer su camino personal. Aunque inicialmente dudó, pronto se dio cuenta de que este desafío era justo lo que necesitaba. La interacción con otros, la oportunidad de aprender y enseñar a la vez, representaba un paso más en su proceso de reconexión con el mundo. Decidió aceptar la invitación y, esa misma noche, se sentó a escribir una respuesta. En la carta, expresó su deseo de ser parte del proyecto, no solo como un miembro más, sino también como alguien que traería consigo las experiencias que había vivido. Sabía que el aprendizaje no solo venía de los libros, sino también de la interacción con las personas y las vivencias compartidas. O poder de compartir. El primer encuentro en el proyecto fue como una pequeña revelación. Al principio, la incertidumbre flotaba en el aire, pero pronto las conversaciones fluyeron. Cada miembro del grupo aportó algo único: experiencias personales, conocimientos y puntos de vista que desafiaban y enriquecían la perspectiva del protagonista. Escuchar a otros, compartir su propia historia, y ver cómo se establecían conexiones auténticas entre las diferentes personas fue algo transformador. A medida que el grupo avanzaba en sus discusiones y actividades, el protagonista comenzó a darse cuenta de que su verdadero viaje no solo implicaba la búsqueda interna de respuestas, sino también el poder de compartir y aprender de los demás. Aquello que había considerado un camino solitario se estaba convirtiendo en una experiencia colectiva. Al principio había temido que la conexión con los demás pudiera desviar su atención de su viaje personal, pero ahora entendía que el compartir experiencias y enseñanzas podía enriquecer enormemente su propia comprensión del mundo y de sí mismo. A veces, los otros nos enseñan más sobre nosotros mismos de lo que podríamos aprender en solitario. Las experiencias compartidas tienen la capacidad de reflejar nuestros propios miedos y deseos, y al observar esas reflexiones, podemos descubrir partes de nosotros que antes estaban ocultas. Escribió en su cuaderno, mientras pensaba en lo que había aprendido esa tarde. El aprendizaje continúa. Los días siguieron su curso, y el protagonista se dio cuenta de que, aunque aún quedaban muchas lecciones por aprender, ya no veía su camino como una carrera hacia un destino final, sino como una travesía que se desplegaba de manera impredecible pero enriquecedora. El pasado ya no pesaba sobre él como lo hizo antes. Las cicatrices seguían presentes, pero ahora eran parte de su historia, no lo definían, sino que le otorgaban fuerza y profundidad. Había comprendido que el futuro no era algo que se podía planificar por completo, pero sí algo que se podía moldear, paso a paso, día tras día. El horizonte ya no era un lugar lejano y desconocido, era un espacio abierto, lleno de posibilidades, donde cada decisión que tomaba le acercaba más a la persona que quería ser. Con una sensación de plenitud renovada, el protagonista entendió que, aunque nunca se podría conocer todo, siempre habría algo nuevo que aprender, algo que explorar, y algo que compartir. La vida no era un camino recto hacia un fin, sino un viaje de constante transformación, aprendizaje y crecimiento. Y en esa revelación, encontró la libertad que había estado buscando. Capítulo 12. El arte de vivir en el presente. En los días que siguieron, el protagonista se sintió transformado. La lección que más lo había marcado en su viaje era que, para poder avanzar en la vida, debía aprender a vivir plenamente en el presente. Había pasado demasiado tiempo pensando en lo que había sido y en lo que podría haber sido. Sin embargo, esa constante mirada hacia el pasado o el futuro solo lo había mantenido atrapado en una encrucijada interminable. Ahora, después de tantas experiencias, se encontraba listo para vivir en el aquí y el ahora. El poder de lo cotidiano. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, se dio cuenta de lo hermosa que era la vida cotidiana. Las personas se cruzaban por la calle, algunas apuradas, otras sonriendo, otras perdidas en sus pensamientos. El sol caía suavemente sobre los edificios, reflejando una luz dorada que transformaba el entorno en un lugar casi mágico. Sin pensarlo demasiado, el protagonista se detuvo a observar. No había prisas,
No había preocupaciones. Solo el momento presente, lleno de sencillez y belleza. Algo dentro de él comenzó a comprender lo que significaba realmente vivir. No se trataba de alcanzar algún objetivo lejano ni de cambiar el curso de los acontecimientos. Era más bien una cuestión de encontrar la paz en los pequeños detalles de la vida, en cada paso que se daba, en cada sonrisa que se ofrecía y en cada conversación que se mantenía. Vivir es estar presente, se dijo a sí mismo, mientras se sentaba en un banco del parque, observando a los niños jugar. Esa conexión con lo cotidiano le abrió una nueva comprensión de lo que era realmente importante. No necesitaba un propósito grandioso ni una misión épica. El simple hecho de existir, de ser parte de la danza del mundo, era suficiente. Redefiniendo sus relaciones. A lo largo de su viaje, el protagonista también había comenzado a reflexionar sobre sus relaciones. Había llegado a la conclusión de que no podía aferrarse a aquellas que ya no le servían, pero tampoco podía negar el valor de las que todavía le aportaban algo. El amor, la amistad y la conexión humana eran esenciales en su vida, y al igual que con su propio ser, debía aprender a nutrir esas relaciones con el mismo cuidado y atención que dedicaba a su interior. Decidió pasar más tiempo con sus amigos, no solo con aquellos que ya conocía, sino también con aquellos que había conocido recientemente en el proyecto colaborativo. La interacción humana se convirtió en una prioridad para él. Ya no se trataba de estar rodeado de gente por el simple hecho de hacerlo. Ahora entendía que la calidad de las relaciones era mucho más importante que la cantidad. Pasaba horas conversando, compartiendo ideas y aprendiendo de los demás. Esa conexión humana le daba una sensación de satisfacción profunda que le era nueva. Aceptar las imperfecciones. A medida que el protagonista continuaba su proceso de transformación, se dio cuenta de algo esencial: la vida no era perfecta, y él tampoco lo era. Había luchado durante años contra sus propios defectos, pero ahora entendía que esas imperfecciones eran parte de lo que lo hacía ser quien era. Aceptar las debilidades, las fallas y los errores formaba parte del proceso de crecimiento. En una conversación con un buen amigo, alguien con quien había compartido muchas vivencias, el protagonista expresó sus nuevos pensamientos. Antes pensaba que debía ser perfecto para poder ser feliz, pero ahora sé que la perfección no existe. Y, si existiera, sería aburrida. La imperfección es lo que le da color a la vida. Somos seres en constante evolución, y nuestra verdadera belleza radica en nuestra capacidad para aprender de nuestros tropiezos y seguir adelante. El amigo sonrió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Ambos compartieron un momento de silencio, contemplando el hecho de que la vida era un constante ir y venir, un baile de luces y sombras, y que era en esa danza donde se encontraba la verdadera esencia de vivir. El impacto de las pequeñas decisiones. Un aspecto que también había cambiado profundamente era su manera de tomar decisiones. En el pasado, el protagonista había tomado muchas decisiones apresuradamente, guiado por el miedo o por la inseguridad. Pero ahora se había dado cuenta de que cada pequeña elección tenía un impacto en su vida, en su bienestar y en su futuro. No se trataba de tomar grandes decisiones radicales, sino de ser consciente de las pequeñas decisiones cotidianas: lo que comía, cómo se trataba a sí mismo, cómo trataba a los demás. Esa toma de conciencia le permitió sentir que tenía el control de su vida, aunque, en realidad, las cosas siempre serían inciertas. No importaba, porque ahora veía la incertidumbre como una oportunidad para vivir con autenticidad y plenitud. La vida, en su imperfección, se ofrecía como un campo fértil para el aprendizaje y el crecimiento. La búsqueda de la paz interior. Poco a poco, el protagonista comenzó a entender que la paz no era algo que se podía buscar en el exterior. La paz se encontraba dentro de uno mismo, en la aceptación de lo que es, en el amor propio y en la capacidad para encontrar armonía entre los pensamientos y las emociones. Aprendió a meditar, a sentarse en silencio y escuchar sus pensamientos sin juzgarlos. La meditación se convirtió en una herramienta poderosa para conectar consigo mismo y con el momento presente. En esos momentos de quietud, podía ver la belleza de la vida en su forma más pura. No había nada que necesitaran cambiar. Todo lo que necesitaba ya estaba dentro de él. Solo tenía que aprender a estar presente, a vivir el ahora sin aferrarse al pasado ni temer al futuro. Capítulo 13. La valentía de ser uno mismo. A medida que avanzaba en su camino, el protagonista sentía que estaba viviendo una transformación profunda. Su enfoque en el presente,
las relaciones humanas y la aceptación de sus imperfecciones le había dado una base sólida para entender mejor quién era. Pero aún quedaba algo fundamental por descubrir: la valentía de ser uno mismo, sin máscaras ni pretensiones. Había vivido gran parte de su vida condicionado por las expectativas externas y las inseguridades personales. Ahora, sin embargo, sentía que era el momento de liberarse de esas ataduras. El miedo a la vulnerabilidad. Una noche, mientras caminaba bajo la luz tenue de la luna, el protagonista comenzó a reflexionar sobre su vida y las personas que lo rodeaban. Pensaba en aquellos momentos en los que había tenido miedo de mostrarse tal y como era, de exponer sus vulnerabilidades. Había tenido la sensación de que si los demás conocían su verdadera esencia, sus defectos, sus miedos, no lo aceptarían. Había guardado secretos, había creado una fachada para ser alguien que no era, con la esperanza de encajar en un molde que no le correspondía. Pero esa noche, mientras los pensamientos se cruzaban en su mente, entendió algo fundamental: la verdadera libertad estaba en ser quien era sin importar el juicio de los demás. Decidió que ya era suficiente esconderse, que era hora de abrazar su autenticidad, de mostrarse tal cual era, con todos sus defectos, dudas y vulnerabilidades. Al hacerlo, sentía que podría encontrar una paz más profunda que nunca antes había experimentado. No somos nuestras máscaras, se dijo a sí mismo, repitiéndolo en su mente hasta que las palabras se hicieron eco en su interior. Somos lo que somos cuando nos quitamos las máscaras y enfrentamos nuestra verdad. La verdad de las relaciones. En su camino de autodescubrimiento, el protagonista también comprendió que las relaciones verdaderas se basan en la autenticidad. Había estado evitando el contacto genuino, el compartir con los demás lo que realmente pensaba y sentía. Las conversaciones superficiales, las interacciones llenas de formalidades y convencionalismos, lo habían mantenido alejado de una conexión profunda con los demás. Era fácil esconderse detrás de frases hechas y gestos sociales, pero esa fachada nunca le permitió establecer relaciones de verdad. Con esta nueva perspectiva, comenzó a interactuar de manera diferente con las personas a su alrededor. Con sus amigos más cercanos, dejó caer las barreras. Les habló de sus miedos, sus inseguridades y sus deseos, y se dio cuenta de que, al hacerlo, había generado una conexión más sincera, más profunda. Las palabras ya no eran solo palabras vacías, eran un puente que unía corazones, que permitía que las emociones fluyeran sin restricciones. En un encuentro con una vieja amiga, la conversación tocó un tema profundo, algo que siempre había evitado. Hablaron de sus experiencias pasadas, de las veces que se habían sentido incapaces, de sus sueños y temores más profundos. La amiga, al escuchar su vulnerabilidad, le confesó que también sentía lo mismo. Se dieron cuenta de que, a menudo, las personas más cercanas a nosotros también tienen sus propias luchas internas, pero es la valentía de compartirlas lo que fortalece los lazos. El protagonista se dio cuenta de que, al permitir la vulnerabilidad en sus relaciones, estaba creando una red de apoyo mutuo, una red que no solo aceptaba sus fallas, sino que las abrazaba. La autenticidad era el pegamento que unía a las personas, el ingrediente esencial para que las relaciones fueran genuinas y duraderas. La decisión de ser fiel a uno mismo. En ese mismo día, mientras reflexionaba sobre sus conversaciones y su nueva forma de ver el mundo, el protagonista tomó una decisión crucial: ya no viviría para los demás ni para cumplir expectativas ajenas. Viviría para sí mismo, tomando decisiones basadas en lo que sentía que era correcto para él, no en lo que los demás esperaban. No se trataría de ser egoísta, sino de ser fiel a su propio ser, sin temor a las opiniones externas. Tomó una hoja de papel y escribió un recordatorio para sí mismo. El único juicio que importa es el que viene de ti mismo. No vivas para complacer a los demás. Vive para ser la mejor versión de ti mismo, según tus propios términos. Este fue un momento decisivo, una reafirmación de su compromiso con su autenticidad. Sabía que, al actuar con valentía y ser fiel a su ser, las oportunidades llegarían por sí solas. No necesitaba buscar la aprobación de los demás. Al contrario, lo que necesitaba era aceptar su propia aprobación y seguir adelante con confianza. El viaje de la autoaceptación. Poco a poco, las nuevas decisiones que tomaba, guiadas por la autenticidad y la valentía de mostrarse tal cual era, comenzaron a transformar su vida. Ya no se sentía atrapado en un ciclo de miedo e inseguridad. Aceptaba su vulnerabilidad, sabía que era parte de su humanidad. Ya no se sentía inferior a los demás,
sino que entendió que todos, en su esencia, eran igualmente humanos, igualmente imperfectos. En sus momentos de soledad, en sus reflexiones nocturnas, comprendió que la autoaceptación era un proceso continuo. No era un destino fijo, sino una travesía constante que se enriquecía con cada experiencia vivida. Aprendió a abrazar sus imperfecciones y a verlas no como obstáculos, sino como elementos que le daban carácter y autenticidad. Este capítulo de su vida, marcado por la valentía de ser uno mismo, se convirtió en una de las etapas más transformadoras de su existencia. El miedo a ser juzgado, a ser rechazado, ya no dominaba su vida. Estaba listo para vivir de manera plena, sin restricciones, sin tratar de encajar en moldes ajenos. La libertad del alma. Al final del capítulo, el protagonista se encontraba nuevamente frente al horizonte, pero ya no veía el futuro con incertidumbre, sino con esperanza. La libertad que había ganado al ser fiel a sí mismo era algo que no se podía quitar. Ya no se sentía atrapado por las expectativas ni por los miedos que lo habían frenado en el pasado. Ahora sabía que el único camino verdadero era el que llevaba hacia su propio corazón. Capítulo 14. El horizonte de un nuevo comienzo. Al final del viaje, el protagonista se encontraba en una encrucijada. Había recorrido un largo camino, desde el hombre que temía la vulnerabilidad hasta el ser humano valiente que había aprendido a aceptarse y a vivir el presente con autenticidad. Cada capítulo de su vida había sido una lección, cada desafío un peldaño que lo había elevado a una comprensión más profunda de sí mismo y del mundo que lo rodeaba. Ahora, al mirar atrás, veía que su viaje no solo había sido una travesía externa, sino también una profunda exploración interna. La serenidad de la aceptación. El protagonista pasó largas horas en el jardín de su casa, rodeado de las flores que había plantado durante sus momentos de introspección. Cada planta representaba una parte de su crecimiento, la floración de su confianza, la fortaleza de su aceptación, la paz de su vulnerabilidad. Todo había sido un proceso constante, sin prisa, sin expectativas que debieran cumplirse en un tiempo determinado. Había aprendido a dar espacio a cada fase de su vida, sin apuros, permitiendo que todo llegara en su propio momento. Su mente, antes llena de dudas y preguntas sin respuestas, ahora se encontraba tranquila. Ya no sentía la necesidad de buscar la perfección, ni de estar siempre en movimiento. La serenidad que había encontrado en su interior era lo que realmente importaba. Había comprendido que el verdadero sentido de la vida no residía en alcanzar un destino final, sino en el viaje mismo, en la capacidad de disfrutar cada paso, por pequeño o grande que fuera. El poder del presente y el equilibrio emocional. En los últimos días, había comenzado a practicar la meditación más regularmente, una herramienta que lo había acompañado a lo largo de su evolución. La meditación no solo le permitía conectar con su ser interior, sino que también lo ayudaba a comprender la naturaleza efímera de los pensamientos y las emociones. Aprendió a no aferrarse a ellos, a dejarlos fluir sin que definieran quién era. El protagonista comprendió que las emociones no eran ni buenas ni malas, simplemente eran. La clave estaba en cómo las manejaba, en cómo las integraba en su vida sin que interfirieran en su paz interior. Se permitió sentir sin juicio, sin la necesidad de cambiar lo que experimentaba en cada momento. Aquello que había aprendido sobre la aceptación del presente también se aplicaba a sus emociones. Aceptarlas tal como venían y dejarlas ir cuando ya no servían. La fuerza de la conexión humana. Con el tiempo, sus relaciones personales florecieron. Había logrado transformar la manera en que se relacionaba con los demás. Ya no se sentía atado por las expectativas de los otros ni por el miedo al rechazo. Al contrario, se sentía libre para ser quien era sin máscaras, sin necesidad de impresionar a nadie. Sus amistades se volvieron más profundas y sinceras. Ya no se trataba solo de compartir experiencias superficiales, sino de compartir vulnerabilidades y sueños, de construir una red de apoyo genuina. Una tarde, se encontró con su viejo amigo del pasado, aquel que había sido testigo de sus primeros temores y dudas. Se sentaron juntos en un banco en el parque, disfrutando de la compañía del otro sin palabras. En ese silencio, el protagonista comprendió que, al final, las relaciones más valiosas no siempre necesitaban palabras. A veces, era suficiente con estar juntos, con compartir la presencia del otro. La comprensión de la impermanencia. Un concepto que también se había convertido en central en su vida era el de la impermanencia. Todo en la vida es transitorio,
Y eso no debía ser motivo de tristeza o miedo, sino de gratitud. Nada duraba para siempre, y eso le permitía apreciar aún más cada momento. La belleza de las estaciones cambiando, las emociones que venían y se iban, las personas que entraban y salían de su vida, todo formaba parte de un ciclo constante de transformación. En lugar de resistirse al paso del tiempo, comenzó a fluir con él. El protagonista se dio cuenta de que la impermanencia le daba una perspectiva única sobre lo que era verdaderamente importante. Ya no se preocupaba por lo que podría perder, sino que se enfocaba en lo que tenía, en la riqueza de lo que vivía en el presente. La conciencia de la fragilidad de las cosas lo impulsó a vivir más plenamente, a no dejar escapar ni un solo momento. La paz de saber que el viaje nunca termina. En sus últimos momentos de reflexión, el protagonista se dio cuenta de algo crucial: el viaje nunca termina. No importa cuántos capítulos de su vida haya cerrado, siempre habrá un nuevo horizonte, una nueva etapa que explorar. Lo importante no es el destino final, sino el caminar en sí mismo. La vida, en su complejidad y simplicidad, estaba llena de oportunidades para crecer, aprender y amar. Al mirar el horizonte, sintió una profunda gratitud por todo lo vivido. El dolor, las alegrías, las pérdidas, los descubrimientos, todos habían sido parte de un viaje único que lo había llevado a comprender su propia esencia. Y aunque no tenía respuestas definitivas para todas las preguntas de la vida, ahora entendía que no necesitaba tenerlas. El misterio de la existencia era lo que hacía que cada día valiera la pena. El cierre de un ciclo. El protagonista, ahora más sabio y más sereno, cerró los ojos por un momento, sintiendo una brisa suave en su rostro. La vida seguía su curso, y él también lo haría. Ya no temía el futuro ni lamentaba el pasado. Había aprendido a abrazar el presente, a ser fiel a sí mismo, y a valorar la belleza de cada paso. El último pensamiento que cruzó su mente fue una simple reflexión, pero profunda. Todo es perfecto tal como es. No hay necesidad de buscar más. Ya estoy aquí, y eso es suficiente.